Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González y en esta oportunidad, amados hermanos, vamos a tratar con un tema que titula Elegidos por amor. Elegidos por amor. Y para comenzar este tiempo, vamos a leer un versículo que se encuentra en un libro del Antiguo Testamento, escrito por Moisés. Números capítulo 12, versículo 1, declara la palabra del Señor lo siguiente. Números 12:1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Dice la palabra del Señor. Y en base a este texto, nuestro amado hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon, tiene una reflexión para nosotros. Estemos muy atentos. Extraña es esta elección de Moisés, pero cuánto más extraña es la elección del que es un profeta igual a Moisés y aún mayor que él. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es hermoso como el lirio. Él se ha unido en matrimonio con una que declara ser negra porque el sol la ha quemado. Admira a los ángeles el hecho de que Jesús ame a seres pobres, perdidos y pecadores. Cada creyente, al conocer bien el amor de Jesús, debe sentirse profundamente admirado de que ese amor se prodigue a sujetos que son tan enteramente indignos de Él. Conociendo como conocemos nuestra vergonzosa maldad, infidelidad y negrura de corazón, nos deshacemos en agradecida admiración por la incomparable libertad y soberanía de la gracia del amor de Dios. Jesús debe haber hallado en su propio corazón el motivo de su amor. No podía haberlo hallado en nosotros, pues no está allí. Aún después de nuestra conversión, hemos sido negros, aunque la gracia de Dios nos hizo aceptables. El santo hermano Rutherford dijo de sí mismo algo que cada uno de nosotros deberíamos firmar. La relación entre Cristo y yo consiste en que yo estoy enfermo y Él es mi médico, de quien tengo necesidad. Ay, cuántas veces juego con Cristo. Él ata y yo suelto. Él edifica y yo derribo. Yo alterco con Él y Él se aviene conmigo 20 veces por día. Tiernísimo y fiel esposo de nuestras almas, prosigue la bondadosa obra de conformarnos a tu imagen, hasta que nosotros, pobres cusitas, seamos presentados delante de ti, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Moisés encontró oposición por causa de su matrimonio, y tanto él y su esposa fueron objeto de torvas miradas. Vamos a admirarnos, pues, de que este mundo vano se oponga a Jesús y a su esposa, la iglesia, especialmente cuando se convierten los grandes pecadores, porque la base de la objeción del fariseo es siempre la misma. Este a los pecadores recibe. La antigua causa de la querella aún se renueva, porque él había tomado mujer cusita, dice el texto. Es lo que nos dice nuestro amado hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon, en este tiempo devocional. Y como dice el texto claramente, amados hermanos, Moisés había perdido a su esposa, a Séfora. Ella había fallecido. Y con el pasar del tiempo, él encontró otra mujer para tener compañía con ella. Y fue una mujer cusita, es decir, una mujer negra. Y fue criticado por María y por Aarón, sus hermanos. Pero mejor dicho, nuestro hermano Spurgeon hace una similitud entre la relación que tuvo Moisés con la mujer cusita y la relación que tiene nuestro Señor Jesucristo con nosotros, la iglesia. Porque nosotros también, nuestro hermano hace la comparación y dice que nosotros también somos una esposa negra, pero negra por el pecado, negros por la maldad, negros por la iniquidad. Esta esposa es negra. La iglesia
del Señor Jesucristo, pero vemos ahí la grandeza del amor de nuestro Señor, que Él, conociéndonos bien tal cual como somos, Él ha decidido escogernos, Él ha decidido elegirnos a cada uno de nosotros y lo ha hecho por amor. Y entonces me sorprende, amados hermanos, que lastimosamente, actualmente, haya personas que hacen méritos para ganarse el favor de Dios. Pero nadie, amados hermanos, absolutamente nadie puede hallarse tan digno a los ojos de Dios como para ganarse su favor. No hay absolutamente nadie que pueda ganarse el favor de Dios. No hay absolutamente nadie que pueda despojarse de todo lo que tiene con el fin de ganarse un gramo siquiera del amor de Dios. Nadie puede hacerlo. Porque este propósito se halla únicamente, como dice nuestro hermano Spurgeon, se halla en el corazón de Jesús. Y el apóstol Pablo también nos habla al respecto. Y me gustaría que escuchemos lo que el apóstol Pablo escribió en la carta a los romanos. Por ejemplo, en el capítulo 9, el versículo 18, dice Pablo lo siguiente. Y quiero que en la elección de los pecadores para salvación veamos siempre la mano soberana, esa mano llena de gracia, esa mano llena de misericordia de nuestro Señor, como lo vamos a escuchar claramente en este texto. Romanos 9:18 dice, de manera que de quien quiere, es decir, Dios, está hablando de Dios, de manera que de quien quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Vemos aquí que nuestro Señor tiene misericordia y el texto dice del que Él quiere. Y la misericordia no es otra cosa que recibir todo aquello que no lo merecemos. Es lo que el Señor nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, misericordia. Entonces, esto se encuentra en Él, en el puro afecto de su voluntad. Dice también lo siguiente en uno de los evangelios, Juan capítulo 6, versículo 44, encontramos lo siguiente. Y dice, ninguno puede venir a mí, está hablando nuestro Señor Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Vemos aquí también otra vez interviniendo la mano misericordiosa de nuestro Dios. Dice que nosotros vamos a ir al Señor Jesucristo única y exclusivamente porque somos atraídos por Dios el Padre. Somos atraídos por Dios el Padre. Ahora bien, cuando nosotros tenemos esto en mente, cuando nosotros sabemos que es Dios el que escoge y nos escoge por amor, cuando nosotros sabemos que es Él el que nos mete nos incluye y nos hace la esposa del Señor Jesucristo, cuando nosotros tenemos esto ya bien claro, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Y a quiénes Dios escoge? ¿Y a quiénes Dios llama? Él escoge tal vez a celebridades, a personas excelentes, a las personas más sabias, a las personas más elocuentes, a las personas con más capacidades, con más recursos, con más talentos, a las personas tal vez con el aspecto más agradable. A esas personas escoge el Señor tal vez para llevarlos a que sean la esposa del Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y cito lo que fue inspirado por el Espíritu Santo y escrito por el apóstol Pablo. Y se encuentra en Primera de Corintios capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 25 al 31. Y entonces dice nuestro hermano Pablo, y también podemos decir, dice así el Espíritu Santo. Y dice, entonces, ¿a quiénes escoge el Señor para que sea la esposa de Cristo? Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, el ser escogidos por Dios, esa es la vocación, que no sois muchos sabios, vamos ahí ya viendo, ¿verdad? En lo que a dónde apunta el Señor dice, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por Él, escuchen esta frase, hermanos, más por el Señor, más por el Dios Todopoderoso, dice Pablo, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amados hermanos, estos textos acaban con cualquier orgullo humano. Estos textos acaban con cualquier prepotencia del hombre, de que piense por un momento siquiera que puede ganarse el favor de Dios o que voluntariamente puede acercarse a Dios. No, amadas vidas, nadie puede acercarse a Dios si no es única y exclusivamente por el puro afecto de la voluntad de Dios el Padre, que nos incluye en la persona del Señor Jesucristo, que nos incluye en la iglesia, que nos incluye en la esposa del Cordero, la iglesia del Señor Jesucristo. Amados hermanos, esto nos tiene que llenar de gozo. Estas son buenas noticias para todos y cada uno de nosotros. Somos la esposa del Cordero, habiendo estado nosotros en perdición, habiendo estado nosotros negros como la mujer cusita, pero por supuesto nosotros negros por el pecado, negros por la maldad, negros por nuestras iniquidades, habiendo estado nosotros así, manchados, oscurecidos por el pecado, vino la misericordia de Dios. Y siendo nosotros lo vil, lo menospreciado del mundo, Él nos ha escogido para ser un pueblo glorioso, una esposa limpia y sin mancha para su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amados hermanos, si esto no nos llena de gozo en esta mañana, nada lo hará. Pero espero, hermanos, que el Espíritu Santo aplique estas verdades, estas palabras con poder en nuestros corazones y que hoy nosotros llenemos de gozo nuestras almas. Y me gustaría también invitarles, amados hermanos, a que ustedes también puedan llenar de gozo otras almas compartiendo este tiempo devocional. Reflexionemos en lo que el Señor ha traído hoy a cada uno de nuestros corazones. Me gustaría también, hermanos, invitarles para que el día de mañana participemos juntos de un nuevo tiempo devocional, que reflexionemos en un momento, que reflexionemos un instante en la presencia de Dios y en la palabra de Dios. Que tengan un precioso día, que el Señor bendiga su entrada y su salida. Amados hermanos, si nuestro precioso Padre así lo permite, ya nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos y buenos días.